Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirnos llegar hasta sus hogares. Una bienvenida a todos, por permitirnos el Señor reunirnos nuevamente para abrir su palabra y estudiar acerca de lo que Él nos ha revelado en ella, acerca de las cosas trascendentales que sobrecogieron este planeta en esta hora final. Así que sean bienvenidos todos y vamos a estudiar hoy acerca de cómo el Señor nos manda a salir de todas las iglesias. Ustedes recuerdan que ahora 8 días estudiamos acerca de que el Señor nos enseñó que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Eso es lo que nos enseñó el Señor, conocer la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo sistema político, religioso, de todo sistema de opresión tributaria económica, todo orden de ciudades que estableció Satanás, todo sistema de alimentación tradicional y de explotación industrial y comercial, de todo sistema falso de la mega inhumana industria de la medicina, salir de todo sistema falso de educación. Todo eso es lo que nos dice el Señor, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Todo eso es considerado hoy en día malo, y todo lo que es considerado malo es malo porque es falso, y todo lo que es falso está camino a colapsar. Como ustedes ven que todo eso está colapsado prácticamente. Así que el Señor
tiene algo nuevo, algo mejor para nosotros en esta hora final, y eso es lo que Él quiere que conozcamos, esa verdad, para que seamos libres de todos estos sistemas. Y por eso Él llama a su pueblo a salir. El Señor no dice yo los voy a sacar, porque Él fracasó en ese intento de sacar pueblos y de sacar gente, fracasó. El Señor, para Dios, para el Señor Jesús, fue muy fácil sacar a Israel de Egipto, pero para Cristo fue imposible sacar a Egipto del corazón de Israel. De la misma manera, para Dios fue muy fácil sacar a el pueblo de Israel de Babilonia. Usó incluso un solo hombre, como lo usó allá en el éxodo de Egipto. Usó un hombre, pero este no era un hombre consagrado a Él, este no era un hombre que lo alababa a Él, este no era un hombre que lo adoraba a Él, este no era un hombre que lo conocía a Él, era un pagano. Ciro era un pagano, queridos amigos. A ese hombre lo usó, y ese hombre vino a convertirse más a Dios que los mismos que deberían estar preocupados para irse de Babilonia. Para Dios fue muy fácil sacar a Israel de Babilonia, pero para Dios fue imposible sacar a Babilonia del corazón de Israel. Por eso hoy el Señor no dice que Él va a sacar a nadie, Él va a llamar. El que quiera salir, saldrá. Si alguno quiere abrirme, dice el Señor, su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y también dice el Señor que se oirá la voz a la medianoche, como se está viviendo en esta hora de crisis intensa en la humanidad. Allá en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 5 dice el Señor que a la medianoche de la historia de la humanidad se oirá este clamor: salgan, aquí viene el esposo, salgan, salgan, salgan. Ese es el mensaje para esta hora, es el mismo mensaje que ha sido a través de la historia de la humanidad: salir, salir, salir al Señor. El Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4: salid de ellas. Ya en Babilonia son ellas. Babilonia es un conjunto, pero en este mensaje que vamos a hablar hoy es salir de todas las islas. Hoy vamos a hablar desde la cuestión religiosa, después hablaremos de la salud, de la educación, cómo salir de todo eso que colapsó. Entonces dice el Señor allí: salid de ellas, pueblo mío, para que no se hagan partícipe de sus pecados, ni tengan parte en las plagas que le voy a echar a todo ese sistema falso de religión, porque sus pecados que se practican allí en esas iglesias han llegado hasta el cielo. Yo me he acordado de su maldad. Así que eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todos esos sistemas. De eso es que vamos a estudiar esta tarde, y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321. Por eso es el culto al Papa, el que guarda el domingo, el que descansa el domingo, sea lo que sea, con la concepción de religión, está adorando es al Papa, porque el Papa lo impuso en el año 321 y lo ratificó en el año 538 después de Cristo. Piensen, querido televidente, querido amigo, piensen que si en el año 538 el papado cambió o ratificó el domingo como día de culto, como el día del Señor,
queridos amigos, eso quiere decir que no fue el Padre, ni fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron la santa y eterna ley de Dios. Que no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron y pervirtieron y adulteraron la santa y eterna ley de Dios pasando el día del culto del sábado al domingo. Fueron los arrogantes y altaneros papas, y detrás de ellos se vinieron estos que dicen ser disque pastores cristianos y evangélicos, detrás del Papa, siguiendo las huellas del Papa, para, queridos amigos, ellos también montarse en el cuento de que el domingo es el día del Señor. Y así como el Papa se va a enrumbar en su misa, así también, queridos amigos, los cristianos, los evangélicos, siguiendo el ejemplo del gran apóstata papal, se van a hacer sus cultos de rumba y de juerga y de escandalera y de pandemonium allá en lo que ellos llaman sus templos y sus iglesias. Así que Dios hizo la ley la hizo Dios. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es para Jehová tu Dios. Si el sábado, para pensar, si el sábado es el día, por todo eso vemos que el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Y eso es lo que nos dice Isaías 66, 22 y 23. En la tierra nueva, dice el Señor, que de sábado en sábado vendrá todos los redimidos a adorar delante de mí en la tierra nueva. Así que, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o a estos papas que dicen que la ley quedó abolida? Eso es lo que le están enseñando y adiestrando a la gente con doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abrogada, que cuando el Señor Jesús murió en el Calvario la ley quedó abolida, que aquí no estamos bajo ninguna responsabilidad de obedecer leyes, que estamos bajo la gracia y disfrutando la gracia y lo que se predica en esos púlpitos de esas iglesias es lo mismo que le predicó Satanás a Eva allá en el Edén. ¿Cómo le dijo el diablo a Eva? Desobedece a Dios y nada te va a pasar. ¿Y qué es lo que están diciendo los pastores ahora acá, endulzando y a la gente entontecida, embrutecida e infatuada con sus engaños y sus mentiras? Cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana, queridos amigos. Eso es lo que le enseñan a la gente. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley y lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14. Dice el Señor, he entendido, dice a través del sabio Salomón, que todo lo que Dios hace es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque escrito está en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. No se olviden, queridos amigos, que estamos en un conflicto, el conflicto entre Cristo y Satanás, y no entendemos como debiéramos el gran conflicto que se está teniendo lugar entre los agentes invisibles, el conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. Ese es el conflicto. El diablo está tratando de embaucar, de engañar con multitud de sofismas de entretención. Como lo vemos ahora, el mundo está detenido, parado, mirando solo para Qatar, queridos amigos, el mundial de fútbol, y fuera de eso hay más fútbol en todas las naciones. Los deportes son uno de los medios y uno de los sofismas más grandiosos que tiene el diablo en esta hora. Recuerden, ya estudiamos que todo eso se lo inspiró el diablo a los griegos. Ellos fueron los que se inventaron todo este culto a los deportes en homenaje a los dioses del Olimpo. Por eso se llaman los Juegos Olímpicos. Todos los deportes metidos, queridos amigos, en una sola práctica que se llevaba a cabo cada 3 meses prácticamente.
que duraba 3 meses, aquí dura como un mes o algo así, pero allá los Juegos Olímpicos duraban era 3 meses, y dice que todo el año era dedicado entre los griegos al placer, a la juerga, a la rumba, a la bebeta, a la borrachera, a la droga. Todo eso eran los griegos, y eso es lo que la gente está, queridos amigos, practicando hoy, sin contar con todo lo que es la filosofía y los filósofos griegos, que es considerado por este mundo, queridos amigos, como los grandes pensadores de esta tierra, y le meten en la cabeza la filosofía y que nosotros somos y seguimos las enseñanzas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y que ellos para este mundo, ellos son el fundamento de la educación superior. Todo lo que el diablo se ha inventado y han desechado, la revelación y la palabra de Dios acerca de lo que tiene que ver. Por eso dice el Señor, salgan de ella, pueblo mío. Y nos dice el Señor que esto no es un conflicto imaginario, esto no es un conflicto o una batalla ficticia, aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente en esta hora de crisis final a los más poderosos adversarios, como son todos estos sistemas, y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer, ponernos del lado de todo esto o del lado de nuestro Dios. Hemos de encontrar nuestra fuerza donde encontraron la suya los primeros discípulos, y el mismo Señor Jesús. Escrito está, y el Señor nos ha dejado toda la luz, toda la revelación, como hemos estado estudiando, para nosotros establecernos en el verdadero plan de salud, en el verdadero plan de educación, en el verdadero plan de familia, en el verdadero plan, queridos amigos, de alimentación, en el verdadero plan de economía, en el verdadero plan de vida en el campo. Eso es lo que el Señor nos ha dejado revelado en todo lo que tiene que ver con la salud y con lo que tiene que ver con el desarrollo del hombre en esta tierra, para verdaderamente modelar y perfeccionar una vida, un carácter que solo le agrade a Él. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor dice en su palabra, hablándonos de lo que inicialmente les comenté allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, cuando dice el Señor en el versículo 4, salid de ella. Oí otra voz del cielo que decía, otra voz, una voz del cielo. Ustedes van a identificar de quién se trata esa voz. Dice esa voz del cielo, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién es el que llama? El único que llama al pueblo de Dios pueblo mío, Jesús. Esta es la voz de Jesús, es el llamado del Señor Jesús. El llamado del Señor Jesús es salir de ella. ¿Qué es ella? Babilonia. Y el Señor nos dice que Babilonia que ha caído, dice que está constituida por todas las iglesias que no reciban el mensaje de amonestación que el Señor ha dado en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles de Apocalipsis 14, 7 al 9, queridos amigos, al 10. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, los 3 mensajes, y eso ya hemos también hablado un poquito. Esos son los mensajes que son todo el mensaje, es el rechazo y es la sentencia. El primer mensaje nos presenta todo lo que Dios quiere que vivamos nosotros y quiere que reformemos en nuestra vida. El segundo mensaje es cómo se rechazó y se rechazará ese mensaje. Y el tercer mensaje es la sentencia. Si alguno adora a la bestia y sigue en el plan del diablo y sigue adorando a Satanás en su orden mundial establecido, él también beberá de la ira de Dios sin una gota de misericordia, como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice el Señor, salgan de ¿qué? De Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Todas las iglesias, dice el Señor, que no reciban el mensaje de salvación. Nos dice el Señor entonces en su revelación y en su palabra, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, hablándonos de todas las iglesias, dice, hablándonos aquí del papado inicialmente, nos habla del sistema romano papal, y es muy fácil identificar en las Sagradas Escrituras que se está tratando del sistema romano papal, porque el Señor nos dice aquí en el libro de Apocalipsis,
17, versículo 4, hablándonos de la mujer, porque ustedes saben que mujer en profecía significa iglesia. Una mujer que se mencione, la palabra mujer que se mencione en la Biblia, eso significa una iglesia. Si es una mujer virtuosa, si es una mujer como nos la describe allá el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, nos dice que una mujer vestida del sol, que es la justicia de Dios, la palabra de Dios, con la luna debajo de los pies, que tiene, queridos amigos, el conocimiento y la luz de lo que es la luz menor, porque la luna es una luz menor, el sol es la lumbrera mayor. Entonces nos dice que debajo de sus pies es que tiene y está parada, está afirmada en el espíritu de la profecía. Siempre ha existido espíritu de la profecía para guiar un pueblo, para afirmar un pueblo. Por eso está bajo sus pies, está la luna, que es la luz pequeña, y ese es el espíritu de la profecía. De eso que estamos hablando aquí, con toda la seguridad, con toda la certeza de lo que Dios está llevando a cabo y que Él ha revelado a través, para estos tiempos finales, a través de Elena G. de White, porque Elena G. de White nunca reclamó ser profeta, porque fue mucho más que un profeta. Los profetas hablaban de lo que iba a ocurrir con relación a eventos por la apostasía de los pueblos, pero el Señor le reveló a ella todo acerca de la salud, de la educación, de nuestra espiritualidad, acerca de las doctrinas y acerca también de las profecías. O sea que fue y ha sido y es mucho más que profeta, dice el Señor, y así Él la presenta, mi sierva, dice simplemente el Señor, que es ella. Y entonces, mujer, queridos amigos, aquí una mujer parada, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, parada, queridos amigos, en la luna. Eso es lo que el Señor quiere que nos afirmemos. Por eso les hablo de que el Señor nos dice que nosotros debemos salir de Babilonia, pero la gente no sabe. La gente se le habla de que hay que salir de las iglesias, hablarle a un testigo de Jehová que vaya de allá, de ese salón sectario del reino, hablarle que abandone todas las doctrinas falsas y engañosas de Charles Taze Russell. Eso es, queridos amigos, para ello el fin del mundo. Decirles a ellos que están en error, que están equivocados, que no son cristianos, que no tienen absolutamente nada que ver con Dios, que tienen una Biblia que ha sido hecha exclusivamente para sostener toda esa cantidad de error y de mentira y de engaño que enseñan. Queridos amigos, el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que no tienen don de profecía, como tampoco lo tienen los pentecostales, como tampoco lo tienen los queridos amigos bautistas. Ninguna iglesia en este mundo, excepto la iglesia de los últimos días que el Señor reveló a través de Elena G. de White, es la que tiene el don de profecía, y eso lo donó Dios a través de la iglesia adventista, pero ni siquiera la misma iglesia adventista aprecia todo eso. Este es el momento en que la iglesia adventista, a la cual el Señor le donó esa luz, de la misma manera como lo hizo con Estados Unidos, Dios le reveló toda la luz a los Estados Unidos, le levantó un profeta a los Estados Unidos, Elena G. de White, pero los Estados Unidos rechazaron y despreciaron todo lo de Dios. De la misma manera ha hecho la iglesia adventista, y de eso es que vamos a hablar esta tarde, queridos amigos. Mire, la gente cree que este es nosotros debemos parcializarnos, ¿no? Debemos decir que mi iglesia es la verdadera, que yo estoy en la verdad. No, el Señor Jesús no dijo, como ya estudiamos ahora 8 días, el Señor Jesús nunca dijo yo tengo la verdad. El Señor dijo fue yo soy la verdad. Y la verdad es una persona, queridos amigos. La verdad no son conceptos, no son opiniones, no son argumentos, no son ideas en las cuales yo estoy parado y defiendo a sangre y espada. No, la verdad es una persona que incorpora el escrito está en su vida. Eso fue el Señor Jesús. El escrito está en su vida. Eso lo hacía él ser que verdad, y eso lo distinguía él entre toda la confusión y entre todo el engaño y el sectarismo de los judíos.
que aunque el Señor les había dado la verdad, la habían convertido era en un argumento, la habían convertido era en un negocio, la habían convertido era en cuestiones para opinar, para blablear, para imponerse al otro, para discusiones, para agresiones, para muerte. Eso era lo que consideraron la palabra, pero el Señor Jesús fue a revelarnos que la verdad es una persona, y eso es lo que el Señor quiere que veamos nosotros aquí en su revelación y en su palabra. Entonces, volviendo aquí a Apocalipsis 12, nos dice el Señor, y como estamos hablando de iglesias, que es una mujer, en profecía es mujer, significa iglesia. Entonces nos dice aquí que la verdadera iglesia de Dios tiene y está vestida del sol. Sol, queridos amigos, quiere decir la justicia de Dios, la revelación de Dios. Y vestido quiere decir eso, la justicia de Dios. Tiene una ley, una norma para verdaderamente desarrollar un carácter moral, porque el gobierno de Dios es un gobierno moral, y así es que debe de sustentarse y sostenerse y prevalecer el gobierno de Dios. Entonces nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que esta mujer que tiene un código moral, que es la ley de los 10 mandamientos, ese es el vestido de ella, porque escrito está, queridos amigos, que allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, nos dice en el versículo 8, que a ella, a la iglesia verdadera, a la verdadera mujer que es decente, que es de Dios, que es santa, le ha concedido Dios que se vista de lino fino. Mira, un vestido blanco, limpio y resplandeciente como el sol, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en acciones justas? Simplemente cuando nos miremos en el espejo de la santa y eterna ley de Dios, sabremos que estamos obrando justamente y libremente, como nos lo dice el Señor allá en el libro de Santiago, en el capítulo, en Santiago, capítulo 2, versículo 11, dice el Señor: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Tenemos que andar en fidelidad y en obediencia, no como enseñan las iglesias que es imposible obedecer, que ningún hombre ha podido obedecer, que ningún hombre es capaz de obedecer la ley. Ahí están diciéndole a Cristo mentiroso, porque Cristo vino en mi pellejo, montado en tus zapatos, vino el Señor Jesús para enseñarnos que aún en esta carne, en esta naturaleza humana caída, aún en este cuerpo de muerte, como era el cuerpo de muerte del Señor Jesús, que era una naturaleza semejante a la suya y a la mía, Cristo era un hombre común y corriente. Dice la Escritura que Él renunció, que Él se despojó de todo poder y de toda divinidad que pudiera haber, para venir a ser semejante a los hombres y humillarse a los hombres y padecer para aprender a obedecer Él, que había sido y que era el comandante celestial, el Dios vivo y eterno en los cielos. Entonces nos dice aquí el Señor en el versículo 12: así habla y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, andar libres. Entonces, miren todo esto de cómo el Señor nos dice aquí en su revelación y en su palabra que esta mujer vestida del sol y que tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas, esta es una mujer, queridos amigos, decente, una mujer santa, una mujer que tiene unos vestidos que no son rimbombantes como ya leímos nosotros, que son como los de las prostitutas, así, ¿no? Ni que está toda pintarrateada como ahora vamos a mirar acá la otra mujer. Sí, aquí nos está hablando de la iglesia de Cristo, no como la iglesia católica, que cuando leen esto dice, esa es la iglesia católica. Allí se está refiriendo, esa es la iglesia católica. No, queridos amigos, a la iglesia católica se refiere es acá en Apocalipsis 17. Aquí sí se está refiriendo a una mujer, queridos amigos, que no es decente, que no es una mujer que
tiene realmente su virtud, no es una mujer virtuosa. Aquí nos está hablando es de una ramera, aquí nos está hablando es de una mujer prostituta, aquí nos habla del sistema romano papal, nos habla del papado, nos habla del papa, nos habla de la iglesia católica. Esa es la gran ramera y ustedes lo van a entender. No se ofendan, queridos amigos, la gente para oír esto le suena duro, pero si hicieran un breve repaso de la historia del sistema romano papal, queridos amigos, le darían la razón, no a mí, sino a las Sagradas Escrituras, porque recuerden, profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y la historia es lo que Dios vio que los hombres harían con el tiempo de gracia que Él les dio. Por eso el Señor nos habla de esto así, porque es la historia del sistema romano papal lo que nos relata aquí en Apocalipsis capítulo 17. ¿Y para dónde va su final? Nos dice el Señor aquí que Apocalipsis 17:3 dice, por eso dice el Señor que la verdad duele, pero porque mata todas las mentiras que hemos creído. La verdad duele porque mata todas las mentiras que hemos creído. Como decía Martín Lutero a la gente, hablándoles también del sistema romano papal, prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira, como está haciendo el sistema romano papal, arrastrando a millones a la perdición eterna detrás de una cantidad de engaño y mentira diabólica. Dice el versículo 3 del capítulo 17 de Apocalipsis, y me llevó en el espíritu al desierto, dice Juan, y vi una mujer, una iglesia, sentada sobre una bestia, un imperio, un reino. Aquí tenemos la característica del sistema romano papal, que es una iglesia que está sentada reinando sobre un reino llamado Estado Ciudad del Vaticano. Y ese reino es rojo porque es todo pecado, todo corrupción, todo engaño, todo mentira, todo falacia, todo perversión, todo inmoralidad sexual, como dice aquí. Por eso escarlata es rojo, porque es un estado lleno de pecado y de maldad. Escarlata es un color rojo, llena de nombres de blasfemia, porque el papado, cuando el papa abre la boca es para blasfemar a Dios. Y nos dice aquí el Señor, 7 cabezas porque domina todas las iglesias y 10 cuernos porque domina toda la política del mundo. Y nos dice el Señor en el versículo 4, y la mujer, la iglesia católica, estaba vestida de púrpura y escarlata. Mira, aquí vamos a mirar las características del sistema romano papal. Dice que está vestida de púrpura, ¿qué? Y escarlata. Púrpura es el vestido que usan los cardenales y escarlata es el vestido que usan sus obispos. Por eso dice el Señor que están vestidos de púrpura y escarlata, porque así se visten, queridos amigos. Esa es la ropa del clero que domina en el sistema romano papal. Y sigue diciendo el Señor, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Eso es lo que nos dice el Señor, y eso es algo que usted puede discernirlo y entenderlo. Cómo se adorna el Papa, queridos amigos. Nada más cuando lo entronizan le ponen una cosa aquí que parece más como un tarro lleno de piedras, y es de oro y lleno de toda, como dice el Señor en su revelación y en su palabra, adornado de oro y de piedras preciosas, y el báculo lo llevaban de oro y el trono era de oro, y todo lo que hay alrededor de ellos es oro y es codiciosa de oro. El oro es la gran ambición, como ustedes ven en el sistema romano papal. Dice el Señor aquí que tenía que vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Miren, esta es la característica más importante y más clara y directa acerca de que se está refiriendo al sistema romano papal, porque no hay otra mujer, no existe otra iglesia en este planeta que levante, queridos amigos, un cáliz así de oro. Tiene que ser de oro, siempre de oro, porque ustedes saben que eso viene del culto pagano de Roma y de Babilonia. El oro, tiene que ser de oro el cáliz. Y el Señor nos dice aquí que ese cáliz de oro que tiene en la mano y que es símbolo de la iglesia del sistema romano papal, así la pintan,
En las monedas que hacen para conmemorar los años y los cumpleaños y los aniversarios de los papas, muestran una mujer con una copa en la mano. Ese es el símbolo característico del sistema romano papal. Una mujer con un cáliz de oro en la mano, y dice aquí en Apocalipsis 17:4, lleno ese cáliz de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En otras versiones dice lleno de las abominaciones y de sus inmoralidades sexuales, que de eso no es necesario hablar, queridos amigos, porque esto está sobradamente reconocido y es evidente en el mundo la inmoralidad sexual del clero del sistema romano papal, que adoptaron el celibato, queridos amigos, impuesto en Babilonia a los sacerdotes de Semiramis, pero dice que ese era el más corrupto de los sacerdocios en la antigüedad, y de allí toda esa inmoralidad sexual la ha adoptado el sistema romano papal, queridos amigos. No vamos a hablar de eso porque eso nos llevaría muchos temas para hablar, pero todos los días se habla de esa inmoralidad sexual, es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Y vamos a lo que dice el Señor. ¿Por qué dice el Señor salid de todas ellas? Oiga esto, Apocalipsis capítulo 17. Versículo 5, dice el Señor, y en su frente. ¿En la frente de quién? Del Papa. ¿En la frente de quién? Del clero del sistema romano papal. Tienen un nombre escrito, queridos amigos, porque ellos lo van cediendo, se lo van antecediendo, se lo van precediendo y antecediendo los unos a los otros. Por eso el papado va así, va llevando todo, no cambia. Esa es una característica del sistema romano papal, hablar de cambio para seguir siendo la misma. No cambia, y el Señor dice que no va a cambiar. Y por eso habla de infalibilidad, porque el día que el papado cambie, por ejemplo, dejar de ser célibes, se acaba el sistema romano papal. El día que el papado diga que el domingo no es el día del Señor, sino el sábado, como dice la Biblia, se acaba el sistema romano papal. El día que el papado diga que María está muerta y que está ahí en el polvo de la tierra y no en el cielo, entonces, queridos amigos, se acaba el papado, porque quedan expuestas la multitud infinita de mentiras y de engaños con que ha emborrachado y entontecido al mundo, como vamos a estudiar. Dice Apocalipsis 17:5, en su frente tiene un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo dice? Babilonia la grande. ¿Cómo dice el Señor? La más grande que confusión, la confusión más grande, porque eso quiere decir Babilonia. Babilonia la grande, la madre, dice el Señor, la mamá de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que la Iglesia Católica es la madre de las prostitutas, de las rameras. La madre tiene hijas, queridos amigos. ¿Y quiénes son esas hijas? Nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, que son todas las iglesias evangélicas que dicen ser cristianas, todas, sin excepción en esta hora. Lastimosamente. Oiga lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Aquí tengo el conflicto de los siglos, papá, mamá, que te lo envío totalmente gratis para que lea con los niños, con los jóvenes. Gratis te lo envío. Y mire, aquí en la página, ya te digo en la página que exactamente nos dice el Señor hablándonos de Babilonia. Página 433 de este libro que llama El conflicto de los siglos, que es la historia profética. Todo lo que ha sido, es y será aquí relatado, contado, queridos amigos. No es cuento, no es novela, no es filosofía, no son imaginerías. Esto no es un clásico de la literatura universal, ni tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería. Esto no ha venido por mente o por voluntad humana. Esto fue revelado en el año de 1858 y nos cuentan toda la historia de la humanidad, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está cómo va a ser la segunda venida del Señor Jesús. Leas ese relato. Aquí te lo envío gratis. En la página 433 se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias
que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Se metieron en el cuento de la tradición, en las doctrinas y tradiciones del sistema romano, y se inventaron ellas sus propias también, y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. ¿Por qué son Babilonia? ¿Y por qué son confusión? ¿Y por qué son rameras? Porque, queridos amigos, eso de ramera y de fornicación y de cambiar de marido lo llama el Señor alianza ilícita con el mundo. La unión de la religión, de los religiosos, de las iglesias con los políticos. Eso es fornicación y eso lo llama el Señor prostitución, y eso convierte a las iglesias en rameras. Y nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, dice: en vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. En los últimos días hay que decirle a la gente qué es la ramera y quiénes son sus hijas, y no puede ser por consiguiente, referirse a la iglesia romana, no, porque dice que esta iglesia está en condición caída desde hace mucho tiempo, queridos amigos. Hace siglos la iglesia católica está caída, desde 1517, cuando llegó Martín Lutero a tratar de reformarla, rechazó la reforma, queridos amigos, y entonces allí ya perdió su oportunidad y rechazó la oportunidad, queridos amigos, de reformarse y de volver a la palabra de Dios. Entonces nos dice el Señor que su pueblo, el pueblo de Dios, debe estar aún en Babilonia. El pueblo de Dios está en Babilonia. El pueblo de Dios dice que Dios tiene mucha gente fiel, mucha gente, queridos amigos. Nos dice aquí en la página 662, oiga lo que nos dice en la página 662. Nos dice el Señor que Él tiene hijos fieles en la iglesia adventista. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice que Él tiene hijos fieles en la iglesia católica. Dice que Él tiene muchos hijos sinceros allá en la... Vamos a leer aquí. Dice: es verdad, dice el Señor. Página 621, dice el Señor. Oiga lo que dice la página 621. No es un mensaje que el Señor dice que debe darse para atacar a la gente católica, o a la gente cristiana, o a la gente evangélica, sino al sistema, estamos hablando aquí es de las iglesias, estamos hablando de las organizaciones, se trata de las denominaciones que el Señor llama abominaciones. Se trata de las empresas, queridos amigos, llamadas organizaciones religiosas, y que convirtieron el evangelio en un producto, y, queridos amigos, que se convirtieron ellas en empresas y a la gente la convirtieron en clientela. No se trata de la gente, se trata de los sistemas. Dice el Señor: es verdad. Página 621, que te lo envío gratis, papá, mamá. Dice: es verdad que hay verdaderos cristianos en la iglesia católica romana. En la iglesia católica romana, ¿qué nos dice el Señor? Que hay verdaderos cristianos, gente temerosa de Dios, gente que, como nos dice aquí, que en ella, en esa iglesia católica, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer la Biblia, la palabra de Dios, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. A la gente le prohíben leer la Biblia, todavía se la prohíben, queridos amigos. Hace poco dijo este Papa Jorge Mario Bergoglio, que se puso el apodo de Francisco. Este ha dicho, queridos amigos, que la única que tiene autoridad para interpretar la Biblia es la iglesia y su magisterio. Eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. No dice es que la Biblia es la que dice y enseña, y la autoridad que nos indica ¿qué se debe enseñar en las iglesias? No es lo que diga la iglesia, no es lo que diga el magisterio, no es lo que diga el Papa lo que debe enseñarse a las iglesias.
Es lo que dice la Biblia que deben enseñar las iglesias. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y a la gente le tienen prohibido en la iglesia católica leer la Biblia. Allí nadie puede leer la Biblia para contradecir al cura. Ahí nadie puede leer la Biblia para contradecir al papa. Ahí nadie puede leer la Biblia para decirle, mire, aquí el Señor dice que el sábado es el día del Señor y ustedes ¿por qué impusieron el domingo? Queridos amigos, es lo que dice el Señor y no lo que dice la iglesia. Allá nadie puede levantarse a decir, a ver, ¿por qué ustedes están diciendo que María tiene poder para perdonar pecados cuando María no hizo absolutamente nada, no murió en la cruz, no hizo absolutamente nada viva por nosotros? ¿Cómo ahora sí muerta lo va a hacer? Queridos amigos, nadie puede levantarse allá a contradecir todo eso. Tampoco puede levantarse a decir, si María está muerta, ¿cómo es que es nuestra salvadora? Si María no era Dios ni era omnipresente, ¿cómo es que ahora nos dice que puede estar en todas partes? Puro engaño, pura mentira, puro culto a los muertos, pura nigromancia se llama eso. Entonces nos dice el Señor aquí que es verdad que hay verdaderos cristianos en la iglesia católica. En ella, millones de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y una mera serie de formas y ceremonias. Dice, Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Y oiga lo que dice el Señor, lo que estamos hablando aquí hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean, les revelará la verdad os hará libres. Conocerán la verdad y la verdad las hará libres. Dice el Señor que les revelará que la verdad tal cual es en Jesús, en su palabra, y muchos se unirán aún a su pueblo, muchos saldrán, como nos dice el Señor en su palabra que está llamándolos. Saldrán no solamente de esa iglesia del sistema romano papal, sino de todas, porque aquí hablamos de todas. Entonces nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que las hijas son ¿quiénes? Son todas las iglesias. Y miren lo que nos sigue diciendo el Señor aquí en la página 433 que estamos leyendo, página 433. Miren lo que nos dice el Señor. Nos dice que el sistema romano papal hace siglo está caída. Y dice entonces el Señor, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? ¿Dónde está la mayoría de los discípulos de Cristo que han tenido contacto con la Biblia, que han leído la Biblia? A la gente de la iglesia católica se la prohíbe leer. Muchos tienen la Biblia en la casa, pero la tienen abierta en el Salmo 91 y es que para que los libre de todo mal. No, si eso cree usted que lo va a hacer, eso no va a ser así. Cómprese un revólver o un perro, pero no haga de la Biblia un amuleto o un talismán, queridos amigos. No es para tener la Biblia allí. No, el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que el pueblo fiel, la mayoría de los discípulos de Cristo, ¿dónde están? Dice, sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Porque al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad y la bendición divina las acompañó. Pero cuando se apartaron de seguir el consejo de Dios, cuando se apartaron de seguir la luz del Señor, el Señor las ha abandonado. Cristo no está en ninguna iglesia. Esto pueden considerarlo ustedes una herejía, una blasfemia, pero el Señor no está en ninguna iglesia. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice aquí en su revelación y en su palabra en Apocalipsis capítulo 3, dice Él hablándole a usted, a mí, a nosotros, al mundo laodicense, que ni somos fríos ni somos calientes, sino que somos tibios. Y el Señor dice que Él abomina la tibieza y que para Él los tibios son un vómito. Por eso dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra en el libro de
Apocalipsis 3:15, hablando del mensaje a la última generación. En esta hora final dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que nos dice el Señor. Todo este mundo religioso, todo este mundo católico, evangélico, protestante, cristiano, es tibio, queridos amigos. Le dan una maldición al diablo y le echan una bendición al Señor. Se van un ratico con Cristo y el resto del tiempo se van con Satanás a enrumbarse con él, queridos amigos. Tibios, permanecen allí en una tibieza. Por eso dice el Señor que es mejor ser un verdadero diablo, es mejor ser un diablo ante el Señor, un verdadero diablo ante el Señor, y no ser un cristiano a medias. Porque un diablo, queridos amigos, un verdadero diablo en esta hora de crisis intensa, dice que ya se sabe qué es lo que va a hacer. Y un cristiano establecido en la verdad y anhelante de hacer la voluntad de Dios también se sabe qué va a hacer. Pero un cristiano a medias, queridos amigos, ni el mismísimo diablo sabe qué es lo que va a hacer. Por eso para el Señor eso es rechazo. Por eso Él dice que neutralidad es la más hostil, más grande hostilidad contra Dios, y que cualquiera que se pone en estado de tibieza y cualquiera que se pone en estado de neutralidad en esta hora de emergencia y de crisis religiosa, dice que está del lado de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Ojalá fueses tibio o caliente. Por eso dice el Señor que no está en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, en el versículo 20, el mismo capítulo 3 de Apocalipsis, dice el Señor Jesús: en esta iglesia, en este tiempo, en esta generación, en este mundo cristiano, ¿qué dice el Señor Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? Afuera de estas iglesias. Él está llamando a la puerta. Él está tocando la puerta. ¿Por qué no le abren, queridos amigos? Quizá vamos a hablar un poquito de por qué no le hablen. ¿Por qué? ¿Por qué no le hablen? Porque el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que son prostíbulos. Y los prostíbulos, usted sabe que en los prostíbulos que son las iglesias, el Señor nos dice que en los prostíbulos están las prostitutas, ¿sí? Y ese es un estado, una condición de la gente en esta hora, ¿sí? Los prostíbulos, comparando los prostíbulos del mundo, donde están las prostitutas del mundo, donde se bebe licor de las botellas, pero acá se bebe licores de las doctrinas. Entonces nos dice el Señor que las iglesias se han hecho prostitutas porque se han ido con amantes, es decir, con los políticos, se han ido con la política, se han ido con el mundo, han entrado en negociaciones y en alianza con el mundo, porque han dejado a Cristo, que es su marido, y se han ido con otro marido que es Satanás. Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que Él está afuera, porque como son prostíbulos estas iglesias, allá está eso lleno de toda la gente buscando, queridos amigos, el disfrute y el placer. Como en las iglesias, como en los prostíbulos del mundo hay música, hay risas, hay bulla, hay juerga, hay alboroto, hay gritería. Asimismo, en las iglesias hay también alabanza, hay grupos de alabanza, de gritos, de bulla, hay gritos, hay grupos de danza y alaban y se gozan y disfrutan y ríen y gritan y hacen algazara. También hay licor en los prostíbulos del mundo, hay licor para emborrachar literalmente. En las iglesias también hay licor, queridos amigos. El Señor dice que están borrachos por el vino de Babilonia. ¿Y qué es el vino de Babilonia? El vino que se produce y se vende y se ingiere en las iglesias es todas las falsas doctrinas que se han introducido allá, apartándose del escrito está, queridos amigos, y entonces entrando en lo que es las falsas doctrinas que se introdujeron en la iglesia católica y en las iglesias evangélicas, que han seguido el pasar del sábado al domingo. Eso es un vino terrible. Pasar de que los muertos se van al cielo, o que los muertos lo saben
todo, eso es un vino terrible. La doctrina, queridos amigos, de que Cristo no es Dios, ni de que Cristo es el Salvador, eso es un vino terrible. La doctrina de que María está en el cielo y que es la salvadora nuestra, eso es una doctrina, un vino terrible, queridos. Esto emborracha, entontece y embrutece, dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y de eso vamos a seguir estudiando, comparando entonces ¿por qué está Cristo afuera tocándole la puerta a todas estas iglesias? ¿Por qué está afuera? Porque son ¿qué? Prostíbulos y Él no está allí. Y eso es lo que vamos a estudiar mañana, Dios mediante, para que entendamos y comprendamos por qué el Señor dice: salgan de ellas, pueblo mío. Papá, mamá, te la envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes. Y pregúntame, ¿cómo se obtiene el ministerio de curación? Para que haga una reforma en la alimentación y vaya saliendo también del sistema de la mega inhumana industria de la medicina y de la industria devoradora del consumismo de la alimentación. Papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender, que la historia del fin del mundo está aquí, la eternidad llegó. Quiero desearles un buen resto de sábado en paz. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los hermosos Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre